Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de la Radio Pas à Pas. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la Radio Pas à Pas. Pourquoi les Espagnols parlent si vite et comment faire pour les comprendre? C'est le thème de la radio du jour. Un podcast, la Radio Pas à Pas, un podcast 100% en espagnol. On va le découvrir ensemble. Le niveau est un petit peu difficile, c'est un niveau intermédiaire. Donc si tu veux avoir le texte en espagnol avec la traduction en français et puis avec également une liste de vocabulaire important du texte à connaître, eh bien je te rappelle que les émissions de la radio sont transcrites et donc vous pouvez dans la description de cette vidéo télécharger ce texte. Je vous conseille d'ailleurs de le télécharger pour ensuite, même si vous avez compris la plupart des mots, ensuite relire un peu le texte et comparer la traduction, voir la liste de vocabulaire. Le PDF est à télécharger, c'est gratuit. Et puis je te rappelle également qu'il y a un canal Telegram d'Espagnol Pas à Pas. Régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, je poste des astuces et je poste aussi des petits messages vocaux en espagnol. Si tu as envie de pratiquer un petit peu plus et d'utiliser Telegram, eh bien je te mets le lien en dessous pour me rejoindre sur ce canal Telegram Espagnol Pas a Pas. Vamos ahora a comenzar. C'est parti pour l'émission de Radio Pas a Pas. En el episodio de hoy vamos a abordar un tema interesante y útil para aquellos que están aprendiendo español. ¿Por qué los españoles hablan tan rápido y cómo hacer para entenderlos? Entender, attention, j'ai fait le mauvais geste. Entender, c'est pas entendre, entender, c'est comprendre. Es común que los estudiantes de español encuentren dificultades al enfrentarse a la rapidez del habla en español, pero no te preocupes, aquí te daremos algunos consejos para mejorar tu comprensión auditiva. Y también voy a explicarte por qué los españoles hablan tan rápido, por qué tenemos la impresión de que los españoles hablan como una ametralladora, ¿no? On a l'impression qu'il mitraille. Lo voy a explicar. Vamos a ello. Vamos a hablar primero de la influencia del español hablado. El español es un idioma emocionante, lleno de vida, y esta pasión se refleja en la forma en la que los españoles hablan. La rapidez con la que se expresan es una característica distintiva del habla española, pero no es algo que debe intimidarte. Existen razones históricas, culturales, que explican esta particularidad del idioma. Particularité, vous avez 2 mots. Vous avez particularidad, vous avez également peculiaridad. Particulier, particular, bien peculiar. Vamos a hablar de esta particularidad, de esta peculiaridad. Primero, la entonación y el acento. Uno de los elementos clave que contribuyen a la velocidad del habla en español es la entonación, el acento tónico. Los españoles tienden a usar una entonación más rápida, más variada que en otros idiomas. Además, el acento español puede ser muy diferente de una región a otra. Un andaluz habla de manera súper diferente a un catalán de Barcelona, donde vivo, por ejemplo. Y también hay muchas diferencias entre los diferentes países de habla hispana. Sin embargo, con la práctica y la exposición te acostumbrarás a estas peculiaridades, a ces particularités. Te acostumbrarás. Petit pause vocabulaire, acostumbrarse, s'habituer. Estar acostumbrado, être habitué, una costumbre, une habitude. En el lenguaje coloquial es común que los españoles utilicen abreviaciones, omitan algunas palabras en su discurso. Hay flexibilidad en la lengua española. Esto puede hacer que sea más complicado seguir una conversación para vosotros, los estudiantes de español. Pero no te desanimes, poco a poco te familiarizarás con estas expresiones y su significado implícito. Ahora voy a darte consejos para la comprensión auditiva, consejos para entender mejor. Primero, escucha regularmente. Exponerte al español hablado con frecuencia es súper fundamental para entrenar el oído, l'ouïe.
Escucha podcast, mira series, películas en español y presta atención a la pronunciación, a la entonación. 2. Practica la escucha activa, no pasiva, activa. Cuando escuches a alguien hablar español, concéntrate en captar las ideas principales. No te preocupes por entender cada palabra, sino por el contexto general. No pasa nada si no entiendes 100%. Busca el sentido general. 3. Vocabulario clave. Aprende palabras y frases comunes que los españoles usan con frecuencia. Eso te ayudará a reconocerlas más rápidamente durante una conversación. 4. Habla con hablantes nativos. Con el profesor de español Pazapá está bien, pero también con nativos. Practicar con nativos te permitirá acostumbrarte a diferentes acentos, ritmos diferentes. Pide a tus amigos que te hablen en español y únete a grupos de intercambio de idiomas, por ejemplo. Il faut chercher un partenaire linguistique. Para terminar, utiliza recursos de aprendizaje. Apóyate en aplicaciones, sitios web, libros de ejercicios, Español Pazapá. On a beaucoup de formations sur Español Pazapá, on a un abonnement. Recursos de aprendizaje, des ressources d'apprentissage para trabajar la comprensión auditiva. Estos recursos permiten mejorar esta habilidad también sur Español Pazapá. Dans toutes les formations, on travaille l'écoute. N'hésitez pas à vous renseigner sur ces formations. Conclusión. La velocidad con la que los españoles hablan puede parecer sorprendente al principio, pero con tiempo, con práctica, lograrás entenderlos con facilidad. Lo hice yo. Otros lo han hecho. Tú también puedes hacerlo, te lo prometo. Recuerda que el proceso de aprendizaje lleva tiempo, así que sé paciente contigo mismo. Utiliza estos consejos, mantén una actitud positiva, activa y disfruta del viaje del aprendizaje del español, porque el viaje es lo más importante, es bonito, el paisaje. Entonces, disfruta del viaje, profite du voyage, de l'apprentissage. C'est aussi sympa d'apprendre sans pression, passo a passo, pas à pas. J'espère que ce nouvel épisode de la radio Pas à Pas t'a plu. On s'est intéressé à l'effet mitraillette des Espagnols quand ils parlent. Et dis-moi, toi, dans les commentaires, comprends-tu les Espagnols quand ils parlent? Est-ce que tu penses qu'ils parlent trop vite? Quels conseils as-tu pour comprendre les Espagnols, les hispanophones, lorsqu'ils parlent? C'est dans les commentaires de la radio Pas à Pas, s'il te plaît. Je te rappelle également que cette radio Pas à Pas est disponible sur différentes plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music, Amazon Music. Si tu veux l'écouter en version podcast, c'est tout à fait possible sur ta plateforme de streaming préférée. Et puis, chose promise, chose due, tu peux télécharger le PDF pour retrouver le texte dans la description de cette vidéo. Tu peux également rejoindre le canal d'Espagnol Pas à Pas, le canal Telegram d'Espagnol Pas à Pas, pour avoir des petits audios comme ça en espagnol régulièrement et pour avoir un soutien à travers Telegram pour avancer pas à pas. Et enfin, toute dernière chose, si cette émission de radio t'a plu, eh bien, tu peux la soutenir en faisant un petit like. Tu peux également la soutenir en la partageant à tes amis qui apprennent l'espagnol. N'hésite pas pour bien soutenir ce projet de podcast Radio Pas à Pas. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Que te vaya todo bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre émission de radio un peu folle. Un tema un poco loco. Je n'en dis pas plus. Découverte la prochaine fois. Hasta luego. Que te vaya todo bien.